apenas un mes y medio de la segunda y definitiva vuelta electoral. En 6 semanas los peruanos tenemos que votar, elegir a un nuevo presidente. Pedro Castillo sigue liderando todas las encuestas, la de Ipsos, la de Datum, la de IDICE, que salió ayer sábado. Me hubiera encantado entrevistar esta noche al señor Castillo. No quiere darme una entrevista. No por el momento, no todavía. Quizá más adelante cambie de opinión. Ojalá, me encantaría conversar con usted, señor Castillo. Nunca lo he entrevistado. Tenemos, por supuesto, ideas radicalmente diferentes, pero me parece que la democracia, la libertad, consisten en ser capaz de conversar con el que piensa diferente de ti. También me gustaría volver a entrevistar a Keiko Fujimori. Eso no ha sido posible esta noche. Así las cosas, me he propuesto, mi equipo y yo nos hemos propuesto, analizar exhaustivamente quiénes son Pedro Castillo y su jefe ideológico Vladimir Cerrón, contarles las cosas que han hecho en los últimos años, las cosas que han dicho en los últimos años, para tener una idea más cabal de quiénes son estos dos señores que aspiran a gobernar al Perú. Castillo como candidato presidencial, Cerrón como ex candidato presidencial, lo fue hace 5 años, y como jefe ideológico y fundador del Partido Perú Libre. Más adelante quiero también analizar la relación antaño envenenada entre Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori, que, contra todo pronóstico, ha tenido un final feliz y está ahora en una ardiente, volcánica luna de miel. Más adelante, entonces, todas las cosas que ha dicho Mario Vargas Llosa contra Keiko Fujimori en años recientes y las cosas que ahora dice en días pasados. Comencemos, si me acompañan, entonces con la trayectoria reciente de Pedro Castillo. No hace mucho el señor Castillo, que ha sido rondero campesino, que ha sido y entiendo que todavía es maestro de escuela y líder sindical de los maestros de educación pública en el Perú, concedió una entrevista, estaba en el campo, arando el campo, e hizo una operación matemática no demasiado compleja. Quiso multiplicar 70 por 3 y fíjense el resultado que arrojó en la mente de Pedro Castillo. Con mi arado, mi yugo, me voy con mi yunta y cuesta, por ejemplo, la yunta cuesta 70 soles. Yo para el semestre de chacra, ¿cuántas yuntas tengo que usar acá? 3 días de yunta. Como con lo feo que está. 3 días de yunta, ya ves. El hombre agricultor no me va a mentir. Son 3 días de yunta acá. Ahora, 3 días de yunta por 70 soles son 221. Bueno, 3 por 70 no da 221, aunque lo diga Pedro Castillo y aunque Castillo esté primero de las encuestas todavía. 3 por 70 da 210. Y yo no soy ningún geniecillo matemático, ¿eh? Yo en cosas matemáticas soy un asno, un buey. Generalmente recurro a la calculadora. Desconfío de mi memoria estragada. Pero 3 por 70 o 70 por 3 sigue siendo 210. No 221. Por supuesto es un detalle trivial, anecdótico, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Pero este señor aspira a ser el presidente de todos los peruanos. Y además hace más de 2 décadas ha sido profesor, ha sido maestro, de manera que uno me parece que tendría que exigirle a un profesor, a un maestro que sepa cuánto es 7 por 3 y cuánto es 70 por 3, ¿no? Porque 70 por 3 en ningún caso es 221, a menos que ya nos esté pronosticando la hiperinflación que a buen seguro azotaría al Perú, de ser Castillo y Cerrón quienes gobiernen a partir de julio 28. Recientemente
una periodista aguerrida e insobornable, Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, que cobija mis columnas o mis relatos los días lunes, hizo un hallazgo particularmente significativo que yo quiero rescatar esta noche y compartir con ustedes. Debo decir antes que Cecilia Valenzuela fue, durante los 8 años en que Alberto Fujimori era mandamás, factotum, autócrata del Perú, quizá una de las periodistas más corajudas para enfrentar a esa autocracia, ¿no? Es decir, que Cecilia ha sido una antifujimorista de toda la vida, ante la cual me saco el sombrero. Cecilia, ahora desde Perú 21, encuentra que los cánticos políticos de guerra que entonan Pedro Castillo y sus aliados en el sindicato de maestros que él dirige son no parecidos, no semejantes, pero idénticos a los cánticos de guerra que entonaban en las principales prisiones de Lima los terroristas de Sendero Luminoso. Esta es una primicia de Cecilia Valenzuela, no mía, pero yo la quiero compartir con ustedes porque es, por supuesto, muy inquietante que Castillo cante lo que cantaban los terroristas de Sendero en las cárceles. Los maestros firmes van, los mejores luchan, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Dolor y la miseria nos hará desfallecer, seguiremos adelante sin jamás retroceder. ¿Cómo Pedro Castillo sabe, aprende la canción de los terroristas de Sendero Luminoso? Yo no conocía esa canción, porque no he tenido nunca amigos en el grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero si Castillo aprendió la canción de guerra de Sendero, es porque ha tenido y tiene personas cercanas a ese grupo criminal que le han enseñado esa canción y que él luego hace suya y canta con sus colegas del sindicato de maestros públicos. Recordarán ustedes que el señor Castillo, ahora candidato presidencial de la extrema izquierda peruana, adquirió notoriedad o se hizo famoso en todo el Perú hace 4 años, a mediados de 2017, cuando encabezó una huelga nacional de maestros que colapsó a la ciudad de Lima y que desbordó a la Plaza San Martín. Enfrentándose a la policía, incluso policía montada a caballo, policía que les disparaba gases lacrimógenos, el señor Castillo, al parecer intoxicado por aquellos gases, caminaba con dificultad y respiraba también con dificultad, y alguien de su entorno le sugiere, para dramatizar las circunstancias, que se arroje al suelo. «Tírate», le gritan, «tírate». Y Castillo, que tonto no es, que por lo visto es bien astuto, se arroja histriónicamente al suelo y contorsiona o convulsiona un poco para dar a entender, exagerando claro, que la policía lo está casi torturando. Caminata al Parlamento en plena avenida Abancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha cómo este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Al levantarse y fingir que cayó afectado por las bombas lacrimógenas, Pedro Castillo reiteró que continuará la huelga. Ya con la Iglesia Católica van a ser mediadores, la Iglesia Católica vamos a entrar a un paro indefinido. Ya entonces, hace 4 años, como líder sindical, el señor Castillo demostraba que era un buen político, porque era un buen actor. Y los buenos políticos tienen que ser buenos actores. Y si hace falta tirarse al suelo y retorcerse de dolor y permitirse una escena histriónica sobreactuada, entonces el político la pone en escena. Recientemente, como candidato presidencial, el señor Castillo concedió algunas entrevistas
que no han sido tan vistas. Esas son las entrevistas que mi equipo y yo hemos buscado con particular tenacidad. Una de esas entrevistas que quizá pasó volando por debajo del radar fue una que Castillo concedió a un periodista sagaz, de verbo enjundioso, llamado Luis Losada. Losada le pregunta amablemente a Castillo si Maduro es un dictador en Venezuela. Y le hace ver a Castillo que resulta curioso que Castillo, el candidato presidencial, diga sin vacilar que Fujimori fue un dictador, pero no consiga decir que Maduro es también un dictador. Qué dificultad hay por preguntarle. Si yo le pregunto de Alberto Fujimori, me podría decir fue un dictador, ¿no? Porque lo fue, tengo entendido. Pero ¿y por qué no la misma categorización para Nicolás Maduro de Venezuela? ¿Por qué se le hace tan difícil, don Pedro Castillo? No me hace difícil. Pero no responde la pregunta. Le preguntan por Nicolás Maduro y usted comienza a hablarnos de los puquios de Cajamarca y le entendimos, pero ¿por qué va de la pregunta? Nicolás Maduro es una persona que lo ha elegido su pueblo. No es un dictador para usted, no es un dictador para usted. Es un marco democrático, tiene un congreso de la oposición. Con el dictador Fujimori pasaba lo mismo, por si acaso, lo elegía la población. Pero tenía su propio parlamento, hizo lo que quiso. Entonces, yo creo que las realidades son distintas, ¿no? Es decir, y como ustedes acaban de atestiguar, Pedro Castillo tiene la desfachatez de afirmar que Maduro no es un dictador, que a Maduro lo ha elegido democráticamente el pueblo. Eso, por supuesto, es falso. Es una falsedad obscena, insultante, ¿no? Maduro ha ganado 2 elecciones presidenciales, ambas mediante colosal fraude electoral. Pero aún si Maduro hubiera ganado aquellas elecciones democráticamente, limpiamente, como por ejemplo las ganó Chávez a fines de 1998, a veces los pueblos eligen a sus dictadores. A menudo los dictadores son populares, son queridos, autócratas, porque usan el poder de una manera abusiva, desbordan el marco legal, dinamitan la democracia y se convierten en dictadores. De modo que no hay ninguna duda respecto de Maduro. Es un dictador porque hace fraudes y porque gobierna con mano de hierro, copando todos los poderes públicos y usando el poder de una manera verdaderamente vengativa, ¿no? Cruel contra sus adversarios. Por supuesto que Fujimori fue un dictador y fue uno bastante corrupto, y seguro que le hizo bastante daño al Perú, pero a mis ojos Maduro es un dictador mucho, pero mucho peor que Fujimori, ¿no? Y resulta chocante que Castillo sea miope y solo vea la dictadura de Fujimori, pero Pedro Castillo, por la Constitución del 93, que sí, salió de un golpe de Estado, 92, pero la del 78 también se promulgó con una dictadura militar, la de Morales Bermúdez, y la del 33 también salió de Sánchez Cerro. De manera que me preocupa que Castillo descargue esta catilinaria, esta filípica, con claro lenguaje comunista contra la Constitución vigente en el Perú. Nosotros no estamos moviéndonos con cálculos políticos. Lo hemos dicho desde el momento que se ha gestado esta nefasta Constitución, entreguista, neoliberal, antipueblo. Y este planteamiento no es de ahora. Es de mucho tiempo, es el clamor de la gente allá que no tiene un espacio, de esta gente que hoy en día ha abandonado este mundo y se han ido más allá pidiendo auxilio, pidiendo un balón de oxígeno. No creo que la actual Constitución sea entreguista, nefasta, neoliberal, ¿no? Son caricaturas. Quizá podría ser mejor, pero no creo que haga falta cambiarla del todo, ¿no?
y estoy bastante seguro de que si los constituyentes elegidos a dedo por Castillo y Cerrón escriben una constitución hecha a la medida de ambos personajes autoritarios, esa nueva constitución será, con toda probabilidad, reñida con las libertades públicas y las libertades individuales y muchísimo peor que la actual Constitución del año 93. En otra reciente entrevista, una periodista colombiana le preguntaba más o menos lo mismo al señor Castillo. ¿Es Venezuela una dictadura? El señor Castillo aquí es renuente o es reacio, esquiva, elude la pregunta y no se atreve a contestar lo que de verdad piensa. Él piensa que Venezuela es una democracia ejemplar. Su líder, el líder de Perú Libre, como es de conocimiento público, ha dejado notar su admiración y aceptación por los gobiernos socialistas, en especial por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, en una entrevista, Vladimir Cerrón afirmó lo siguiente, vamos a abrir comillas: para mí, Venezuela es una democracia porque el gobierno de Maduro viene de un voto popular. Además, también ha estado en Venezuela invitado por el mismo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país, para nosotros lo emergente es ver nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. No contesta. Se pone escurridizo, jabonoso, y quien no contesta, quien elige callar respecto del drama de los venezolanos, de la crisis humanitaria de los venezolanos, es deshonesto, es intelectualmente deshonesto. Algo esconde. Y lo que esconde Castillo es su alianza con esa satrapía bananera de Caracas, la dictadura de Maduro y Cabello. Por eso la periodista colombiana, con muy buen criterio, insiste. Pero Castillo, sospechosamente, insiste también en quedarse mudo y hacerse el tonto. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. ¿Usted está de acuerdo igualmente con la postura de su líder de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? La pregunta es concreta. Bueno, yo creo que no pasa por ahí nuestro plan de gobierno. Pasa primero por recuperar lo que es nuestro. Pero el jefe ideológico de Castillo, o sea, el señor Vladimir Cerrón, que le ha prestado su partido Perú Libre, que le ha escrito el ideario y el plan de gobierno, sí que no se anda con ambigüedades y dice que Maduro es un demócrata admirable, intachable, ¿no? Lo intenta por tercera vez la periodista colombiana sin final feliz, desgraciadamente. Candidato, estamos cayendo un poco en lo que nos pasó con la primera pregunta. No es concreto en su respuesta. Le voy a reiterar una vez más y por última vez la pregunta. Su líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, puntual, seré más concreto. ¿Quién somos nosotros para juzgar la vida de otro país? Bueno, así los vamos conociendo. No quieren hablar conmigo, pero entonces yo busco las cosas que han dicho con otros periodistas, ¿no? Cuando quizá hablaban de una manera más honesta, ¿no? Sin camuflar o sin maquillar su discurso. En una entrevista con un señor que yo no conocía, llamado Diego Acuña, Pedro Castillo, esta entrevista es muy reveladora, dice que está en contra de los monopolios y afirma que la empresa LATAM, la aerolínea de capitales chilenos LATAM, ejerce una posición monopólica en el Perú, lo cual, por supuesto, es falso, de toda falsedad. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro,
Señor Castillo, usted está muy mal informado. Usted está mintiendo. O quizá le han mentido a usted y usted repite aquella mentira, ¿no? La TAM no tiene una posición de monopolio en el Perú, ni en las rutas a países extranjeros, compite con American, compite con JetBlue, compite con Aerolíneas Argentinas, compite con Iberia, compite con Air France, en fin, con una KLM, ni menos en las rutas domésticas, en las rutas internas. En el mercado interno, la TAM tiene el 62% más o menos, ¿no?, de las rutas. El 62% del mercado pertenece o corresponde a la TAM. Tiene una posición, digamos, de liderazgo, pero no de monopolio. Y luego vienen las siguientes aerolíneas en rutas nacionales peruanas. Sky Airline con 17%, Viva Air con 11%, Avianca con 5% y Star con 3%. De manera que en las rutas extranjeras la TAM compite, no es monopolio. Y en las rutas domésticas nacionales compite con 5 empresas. Entonces está muy mal informado Castillo. También está pésimamente informado cuando dice que la tienda de departamentos Saga Falabella, de capitales chilenos, es un monopolio en el Perú. No lo es para nada. Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces eso no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Bueno, muy bien el periodista, ¿no? Diego Acuña está, digamos, escueleando, ahora se usa ese verbo, creo que no existe, pero a mí me gusta. Está escueleando al candidato Castillo, ¿no? O sea, lo está educando, lo está aleccionando. Saga Falabella no es un monopolio. Compite, por ejemplo, con otras tiendas de departamentos en el Perú. Ripley, Almacenes París, creo que ya se fue, pero competía con París. El grupo Oesle, o sea, la Casa Oesle, Lima Plaza Norte y muchas otras. Entonces, no es verdad que Saga Falabella sea un monopolio del Perú. Y tiene que tener cuidado el señor Castillo en decir tantas y tan grandes falsedades, ¿no? En una entrevista con la periodista Rosa María Palacios, uno puede decir me cae bien, me cae mal, ¿no? Pero Rosa María es supremamente inteligente, ¿no? Y es una periodista muy respetable. Esa es mi opinión. Rosa María le pregunta a Pedro Castillo si va a respetar a la empresa privada, ¿no? Entonces Castillo dice taimadamente, a la empresa privada, si es peruana sí, pero si es extranjera no o no tanto, se van a tener que sentar conmigo a renegociar los términos de su presencia en el Perú. Pero la pregunta es, ¿usted qué medidas va a tomar contra la empresa privada, por ejemplo? Bienvenido a la empresa privada nacional, que contribuye no solamente para revertir y darle un pan a la población, pero tenemos que poner las reglas claras. Primero es el país, primero es lo nuestro. Primero, muy bien. Empresa privada nacional, empresa privada extranjera no le gusta. No es que no nos guste, habrá que sentarnos a conversar con ellos y ponerle, y primero tener una posición clara y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando con nuestro país. Mira que de cada 100 soles que te llevas cuando hay una extracción minera, debajo de tu casa, Rosa María Palacios, debajo de tu casa. Esto, claro, es preocupante y Rosa María Palacios se lo hace ver, ¿no? Porque primero que nada le dice que el Estado carece de capital para explorar, o sea, buscar geológicamente minas ricas y luego para explotar esas minas, para sacar metales preciosos de ellas, ¿no es cierto? En el Perú hay 5 grupos mineros, los más importantes, diría, ¿no? Buenaventura, de los Benavides, una minera fundada por un peruano ejemplar, Alberto Benavides de la Quintana, hace más de medio siglo. Tiene 5 minas de oro, 3 de plata, 3 de cobre, ¿no? Una empresa maravillosamente bien gobernada, que crea riqueza para el bien de los peruanos más pobres.
Hochschild, otra minera espectacular, ¿no? Milpo, que entiendo ahora es de los brasileños, por supuesto Volcan, que ahora mayoritariamente es de Glencore, de los suizos de Glencore, y el grupo Brescia, que también ha incursionado en la minería. Sería un gravísimo error que Castillo expropiase a esas mineras peruanas, algunas de ellas con capitales extranjeros, ¿no? Porque el Estado peruano carece de los recursos, de la inventiva, de la tecnología, de la sabiduría para convertir esos yacimientos de minas en fuentes de riqueza, de empleo para el Perú. Usted está en contra de que la minería esté en manos de empresas extranjeras. Está interesante. Eso hay que regularlo. ¿Y quién cree que tiene capital para poder hacer una explotación minera? ¿Perdón? ¿De dónde va a sacar usted capital para hacer una explotación minera? La tenemos clara eso, mi estimada Rosa María. Lo que tenemos que acá nosotros es de que la explotación minera se tiene que hacer donde la naturaleza y la población lo permita, primeramente. Lo otro que tiene que hacerse con las empresas que no vengan a saquear nuestra patria. Tenemos que revertir estos contratos con todas las empresas transnacionales que se llevan de cada 100 soles, se llevan 70 soles. Y enseguida Rosa María Palacios, que es una brillante abogada, instruye o, de nuevo, escuelea a Pedro Castillo y le explica que los contratos que ha firmado el Estado peruano en gobiernos anteriores con empresas extranjeras o empresas privadas con capitales foráneos se tienen que respetar. ¿Usted no cree que los contratos se tienen que cumplir cuando uno ha dado su palabra? Eso no... Sí, está estipulado en el artículo 62 de los contratos ley, a la cual por eso es que justamente queremos cambiar la Constitución. Perfecto. No te llaman contratos ley. A ver, aprovechemos para hacer un poquito de docencia. Los contratos son ley entre las partes. Si yo me obligo con usted, eso es la ley entre usted y yo. Pero se han obligado en el marco de una constitución que se viene... usted está hablando en el marco de una constitución que viene saqueando al país, mi estimada Rosa María. Finalmente, la señora Palacios le advierte y al mismo tiempo le informa a Pedro Castillo que si él nacionaliza, o sea, expropia, ¿no? Estatiza empresas extranjeras, esas empresas van a recurrir a arbitrajes internacionales, van a ganar y al Estado peruano lo van a embargar. Le explico, señor Castillo, cuando los países no tienen palabra, estas empresas transnacionales las llevan a centros de arbitraje internacional y donde le embargan todo al Estado peruano. O sea que igual va a pagar. O sea, ya no son tontas, ¿no? Antes, en los 60, 70, las podían expropiar y había que pasarse años litigando para conseguir que se les pague el robo. Ahora no. Pero bueno, así es el mundo. Así es el mundo que debería conocer Castillo, ¿no? Pero no lo conoce. Lo conocen los periodistas que lo interpelan. ¿Ah? Lo conoce la señora Palacios, el señor Acuña, la señora periodista colombiana, el señor Lozada. Todos ellos lo conocen, la señora Valenzuela. Lo ignora quien está postulando a ser presidente del Perú. Eso a mí me da miedo. Vamos a la primera pausa, les prometo que será breve y luego seguimos aquí en el 7x7. Al regreso les voy a contar quién es Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre, que ahora cobija a Pedro Castillo, candidato presidencial, y el jefe ideológico de Pedro Castillo. Tengo algunas perlas en el pasado de Vladimir Cerrón que quisiera compartir con ustedes y me acompañan. Ya volvemos. Este programa llega gracias a Cerveza Amstel. En el año 2021, expande tu conocimiento financiero entrenándote con el economista Alejandro Cardona.
Inscríbete ahora mismo para el próximo seminario Creando Riqueza. Este 24 y 25 de abril. Conocerás cómo obtener altas rentabilidades, así como miles de personas alrededor del mundo lo han logrado, siendo entrenados por el economista Alejandro Cardón, logrando su libertad financiera. La mejor inversión es aprender a invertir. Inscríbete ahora llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033 o registrándote en seminariocreandoriqueza.com. seminariocreandoriqueza.com. Jabón antibacterial Aval, ahora en barra, con un poderoso activo antibacterial que combate los gérmenes a los que te expones y en 3 aromas que te acompañan todo el día. Aval, la barra oficial de las familias peruanas. Impotencia sexual, pida su cita al 01-707-5959, 01-707-5959. Hijita, te mandamos la casaca que dejaste. Gracias, papi. La recibí ayer. Porque tu cariño no tiene por qué distanciarse. Presentamos el nuevo detergente Bolívar. Aroma y suavidad. Con cápsulas de aroma y un toque de suavizante. Para que ese cuidado de quien te quiere esté siempre contigo. Nueva línea Bolívar. La única familia con el aroma y suavidad para un cuidado completo. Nueva Tres Cruces Light. Light para los que viven fuerte. Nueva Tres Cruces Light. Light para los que viven fuerte. Bienvenidos de vuelta a 7x7. Bueno, Pedro Castillo no sería candidato presidencial de Perú Libre si años atrás Vladimir Cerrón, su jefe ideológico, no hubiese fundado ese partido, Perú Libre, y no se hubiese postulado a la presidencia por ese partido, Perú Libre, en las elecciones presidenciales de 2016. Veamos hace 2 años cómo el señor Vladimir Cerrón, jefe y padrino de Pedro Castillo, decía en radioprogramas del Perú que él acababa de estar, junio de 2019 más o menos, en Caracas, y que para su sorpresa los mercados, los supermercados, las bodegas, estaban repletos de alimentos, sobraba comida, sobraban bebidas, la gente estaba realmente cansada de comer tanto. En Venezuela, decía Cerrón, y además la inmensa mayoría, decía él, era chavista. A usted, el gobierno venezolano, le paga un viaje, lo felicito. Eso ocurrió del 3 al 11 de junio. Porque lo que yo he ido no es la Venezuela que se cuenta muchas veces aquí. Usted he visto los mercados llenos, he visto las tiendas llenas, he visto la gente que el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Es una cosa que justamente para eso sirve salir, pues no, para tener un mejor contexto de la realidad. Lo que dice, por supuesto, es mentira, es falso, ¿no? La gente pobre, que es casi toda en Venezuela por culpa del chavismo, son ya 22 años de dictadura chavista, no come 3 veces al día en Venezuela, come 1 vez al día.
come una yuca, por ejemplo, o come un huevo, y eso es todo, ¿no? Entonces la gente de Venezuela no está sobrealimentada, ni los mercados están repletos, como dice falsamente Cerrón. Tampoco es verdad que la mayoría es chavista, ¿no? Tengas en cuenta que Cerrón fue invitado por Maduro a Venezuela. No se pagó el viaje, se lo pagó el dictador Maduro. Por lo tanto, las opiniones del señor Cerrón están bastante sesgadas, o diría más, están bastante compradas por Maduro, ¿no? Cerrón es un claro, inequívoco aliado ideológico de las dictaduras de Caracas y La Habana, como vamos a ver a continuación. Pero en esa entrevista en RPP hace 2 años, junio del 19, el señor Cerrón decía que también había sido invitado por la dictadura comunista china. Felicito porque ha visto usted una Venezuela que creo que no existe, pero si usted la vio, no se lo vamos a discutir. Y usted se fue del 3 al 11 de junio a Venezuela, pero en mayo tuvo la suerte de irse a China. Sí, ¿no? Del 8 al 18 a China. Así es, son los 2 únicos viajes que se ha hecho y es una invitación que responde a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Mancomunidad de los Andes, y estuvimos también con otro presidente regional y estuvimos con cerca de 10 alcaldes. Antes de ver imágenes del viaje de Cerrón a la Venezuela chavista de Maduro y Cabello, imágenes de Cerrón cuadrándose ante Maduro, saludándolo con reverencia, quiero recordarles que esta gran cerveza Amstel del grupo Heineken está allá en el Perú. ¡Qué delicia es Amstel! ¿Eh? Amstel del grupo Heineken. Yo, ustedes saben que soy un liberal, un libertario, una persona de mente muy abierta, ¿no? Creo en la libertad, creo en la igualdad. Y estos son los valores que se cultivan en Ámsterdam, y esta cerveza viene desde Ámsterdam para el Perú. 100% puro Malta, 100% puro Ámsterdam. Amstel está allá en el Perú, pruébenla. Es una verdadera delicia. Como les contaba, en junio del 19, el señor Cerrón, que había sido 2 veces gobernador de Junín, que había tenido sus pleitos con la justicia, ¿no? Lo habían condenado a más de 4 años de cárcel por fechorías y corruptelas, por malversaciones y prevaricatos. El señor Cerrón llega a la Venezuela depauperada, saqueada de los dictadores Maduro y Cabello. Y allí, en Caracas, entre otros alcaldes y gobernadores de América Latina, todos los cuales van a hincarse de rodillas ante el elefantiásico Maduro, Vladimir Cerrón saludaba a su jefe, a su padrino, al dictador Maduro. Se une el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros a esta reunión. Le entregan parte de los textos, obsequios que recibe el mandatario venezolano desde América Latina y el Caribe en este importante evento, Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa. Cerrón mira a Maduro arrobado, embriagado, está casi levitando. Es como si a mi madre se le apareciera el fundador del Opus Dei. Es como miraba yo a García Márquez cuando lo conocí, ¿no? Así mira Cerrón a esa suerte de dios pagano que él adora, Maduro. Luego Maduro habla sus previsibles memeses y Cerrón lo escucha, de nuevo embobado, absorto, como si estuviera escuchando las sagradas escrituras. Alcaldesas, concejalas, diputados, que vienen en un momento muy especial a nuestro país, verdaderamente especial, porque en Venezuela se está librando la batalla por la independencia, por la dignidad y por el derecho al futuro de América Latina y el Caribe. Ninguna independencia, ninguna dignidad, ¿no es cierto? Es una batalla que han librado y han ganado, conculcando las libertades de los venezolanos, empobreciéndolos, hundiéndolos en las miserias más abyectas, expulsándolos al exilio oprobioso, 4 o 5 millones de caminantes venezolanos, recorriendo como zombies nuestra América del Sur, buscando comer 3 veces al día, buscando libertad.
Maduro tiene la culpa de todo eso. Y entonces el señor Cerrón, jefe de Pedro Castillo, que acepta la invitación de Maduro, Maduro le paga el viaje, le paga la estadía, cumple con retribuirle la gracia y pronuncia un discurso. Por supuesto, el discurso es un panegírico de Maduro, faltaba más, ¿no? Elogia desmesuradamente al dictador y critica, para halagar al dictador venezolano, a la democracia liberal o burguesa, porque él dice que quiere fundar en el Perú la democracia participativa, o sea, una democracia a la cubana o a la venezolana, o sea, algo que ya no es democracia, ¿no? Porque en esa democracia participativa, el único que participa es el gobierno comunista, que ha secuestrado las libertades, que hace fraudes y trampas electorales. O sea, participa en el ánfora, participa robando votos, por eso es participativa, ¿eh? La camarilla que usurpa el poder participa amañando las elecciones y así se perpetúa en el poder. Queridos amigos que nos hemos dado cita a este encuentro. Bueno, a partir de este encuentro latinoamericano de gobiernos locales y regionales y democracia participativa, hemos podido debatir, hemos podido analizar la situación de cada uno de nuestros países y hemos llegado a 13 conclusiones, de las cuales solamente me voy a remitir a 5 que son las más importantes. En primer lugar, la necesidad de establecer una red de todos los gobernadores regionales y alcaldes de toda América Latina con fines de lazos de cooperación, integración y en la búsqueda de una identidad política e ideológica que reivindique a nuestros pueblos de América del Sur y del Caribe. Esto ocurrió apenas hace 2 años, ¿ah? Entonces no nos engañemos, ¿no? Este señor Vladimir Cerrón, que es el jefe y padrino de Pedro Castillo, quiere implantar el modelo chavista en el Perú. Ese modelo chavista es incompatible con las libertades y con la democracia republicana, ¿no? No nos engañemos. Si este señor y Castillo llegan al poder, van a hacer lo que han hecho los chavistas en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. O sea, destruir la democracia, escribir una nueva constitución, autorizar que el autócrata o el espadón se reelija indefinidamente y, por supuesto, trampear, viciar las elecciones, hacer fraudes para, siendo minoría, ganar siempre. Esta es una de las tretas del chavismo. Entonces, tratando de complacer a Maduro en esta visita pagada a Caracas, Cerrón decía que debían fundarse escuelas de líderes en América Latina. De líderes es de suponer chavistas, neocomunistas. En segundo lugar, promover la creación de una escuela de gobernadores y alcaldes donde los protagonistas sean los mismos delegados que están presentes como alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Además de ello, líderes sociales y también exmandatarios a diferente nivel gubernamental con quienes se van a intercambiar experiencias exitosas que han podido desarrollar en cada uno de sus espacios. Porque aquí la idea, no importa que la idea sea de afuera o sea nacional, lo importante es analizar al servicio de quién está determinada idea. Luego Cerrón, de nuevo, ¿no?, tratando de ganarse la simpatía del dictador Maduro que lo escucha, Cerrón dice que hay que romper el cerco mediático. ¿Qué significa esto? Romper el cerco mediático es confiscar, expropiar los medios de comunicación, las televisoras, los periódicos, las radios, que son hostiles a la dictadura chavista, ¿no? En esto consiste lo que Cerrón llama eufemísticamente romper el cerco mediático. En otras palabras, y en buen cristiano, equivale a decir hay que sepultar la libertad de prensa. En tercer lugar, hemos acordado también incentivar la capacidad creadora de nuestro pueblo para romper el cerco mediático, económico, financiero, alimentario que le hacen a los países que luchan por su soberanía. De estos ejemplos ya hemos tenido y seguimos ese ejemplo también
esa cultura de resistencia, pero no resistir para aguantar, sino resistir para vencer. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Finalmente, y entre los aplausos de sus colegas chavistas, comunistas, allí reunidos, y frente a la mirada del dictador Maduro, Vladimir Cerrón, jefe ideológico de Pedro Castillo, dijo que los peruanos estaban heridos, usó ese verbo, heridos, por la actuación del Grupo de Lima. El Grupo de Lima era y es todavía una reunión de países democráticos de la América Latina, desde Canadá hasta la Argentina, cuando la Argentina estaba gobernada por Macri, ahora ya no, que reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y denunciaba a Maduro como dictador y exigía elecciones limpias, transparentes en Venezuela. Bueno, Cerrón llama palomillas desdeñosamente a los jefes de Estado del Grupo de Lima y dice que está herido porque el Grupo de Lima no reconoce a Maduro como presidente democrático venezolano. Manifestarle con todo sentimiento, con toda conciencia, que nos hiere a los peruanos que ese grupo de palomillas se estén denominando Grupo de Lima. Para nosotros es un dolor como pueblo, pero quiero transmitirle a nombre del Perú y a nombre de toda América Latina que está presente aquí, que ese no es el sentir de nuestra América profunda. El sentir de nuestra América es la libertad. Muchas gracias. Bueno, yo discrepo, señor Cerrón, ¿no? Su sentir no es necesariamente el sentir de todos los peruanos, ¿no? Y cuando dice yo estoy herido, a mí me duele que no reconozcan a Maduro como presidente democrático de Venezuela, habla por usted, ¿ah? O por Castillo, pero no habla por todos los peruanos y ciertamente no habla por mí. Más bien a mí me hiere, me ofende que usted diga que Maduro es un presidente democrático, ¿no? ¿Por qué Vladimir Cerrón es un líder comunista cuando es bien sabido que el comunismo ha fracasado, ¿no? ¿Por qué está tan mal informado? Es decir, ¿por qué se aferra a esa superstición o a esa quimera probadamente fallida, catastrófica? Quizá porque su padre, Jaime Cerrón Palomino, fue un prominente líder de la izquierda intelectual, de la izquierda académica en los Andes peruanos. Lo mataron. Cerrón, que lo admiraba, que lo quería muchísimo, dice que a su padre, Jaime Cerrón, lo mataron grupos paramilitares, lo mataron de 7 balazos en Jauja. Esto lo ha contado el propio Cerrón y tal vez explica cómo él quería tanto y admiraba tanto a su papá, que él, llamado además Vladimir, probablemente su papá lo bautizó Vladimir porque ya era un líder de extrema izquierda, ¿no es cierto?, y quería llamarlo como Lenin, ¿ah? Eso quizá explica, ¿no es cierto?, en su génesis familiar, en su primer ADN, por qué Vladimir Cerrón, para imitar la estela, el ejemplo de su padre, para seguir las huellas de su papá asesinado, elige ser también un comunista. En las décadas de los 80s y 90s, cuando el Perú sufría la crisis del terrorismo y la guerra interna, a Vladimir Cerrón le tocó vivir uno de los episodios más negros: el asesinato de su padre, Jaime Cerrón Palomino, en manos de un grupo paramilitar, quien en aquel momento ejercía el cargo de vicerrector académico de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Su cuerpo fue encontrado en un paraje del distrito de Cincos, en Jauja, con 7 balazos. Que en paz descanse, don Jaime Cerrón, que Dios lo tenga en su gloria. Quizá algunos de ustedes no saben, al menos yo no lo sabía, que muerto ya su papá, entiendo, Vladimir Cerrón, ahora el jefe ideológico de Pedro Castillo, se fue a estudiar a Cuba. Estudió medicina en Camagüey, Cuba, y allí también se familiarizó con el comunismo. Ya en Lima, con apoyo de Valentín Pacho, logra acceder a una beca para estudiar medicina humana en Cuba.
Sus estudios lo cursó en la Universidad Carlos Finlay de Camagüey. Fue ahí donde fortaleció su espíritu internacionalista, pues realizó sus estudios con latinos, asiáticos y africanos, a quienes también les tocó vivir la crisis de la isla a causa del bloqueo económico. En Cuba, país cuyo sistema de salud es mundialmente reconocido por su excelencia y su eficiencia, a pesar de recursos limitados. Comprendió la importancia de brindar la salud preventiva, y más aún, en los sectores más necesitados. Claro que todo lo que está usted escuchando no lo he escrito yo ni lo ha dicho un locutor de Willax, no. Esto del sistema de salud de Cuba. Todo eso lo ha escrito el propio Vladimir Cerrón. Esta es su biografía oficial. Esto lo he tomado de su propia biografía oficial, ¿cierto? Autorizada por él mismo, ¿no? Pero para que ustedes entiendan que Vladimir Cerrón es comunista porque su padre lo era, por algo lo llamó Vladimir, porque se fue a estudiar medicina a Cuba, y entonces, si ya entonces era filocomunista, los años en Cuba, en Camagüey, en La Habana, de Cerrón, lo convirtieron en un soldado del comunismo. Lo mismo que Maduro. Maduro también estudió en Cuba. Entonces ya se convierten en hombres claves de La Habana, ¿no es cierto? Regresan a sus países, pero ya tienen vínculos con la inteligencia de La Habana y son parte del plan de expansión, ¿no? Téngase esto en cuenta, porque Cerrón termina la carrera en Cuba y se queda y estudia, me parece, una maestría, hace un posgrado. Al concluir sus estudios, el año 1997, se graduó como doctor en medicina con el título de oro y mejor graduado extranjero, lo que le permitió acceder a una beca otorgada por el gobierno cubano para la especialización en neurocirugía. Sus estudios los realizó en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech, obteniendo el título de especialista de primer grado en neurocirugía. Puede entonces que Cerrón sea comunista por su papá y también por los años que pasó en Cuba. Por supuesto, Cerrón es más refinado intelectualmente que Castillo, ¿no? Ha leído más. Digamos, es un comunista intelectual. Se diría, en cambio, que Castillo es un comunista autodidacta o intuitivo, ¿no? Dicho eso, yo no sabía, y he venido a desasnarme, que hace 5 años Vladimir Cerrón fundó Perú Libre y se postuló a la presidencia. No le fue bien. De hecho, no le fue tan bien como le ha ido ahora a su discípulo Pedro Castillo, ¿no? Pero recorría el Perú, el señor Vladimir Cerrón, hombre de La Habana, educado en Cuba, y visitaba todas las televisoras y las radios, se ponía siempre un saquito blanco, un traje blanco, muy inmaculado. Y por ejemplo, en esta entrevista al periodista Luis Alfonso Morey dice: mi modelo es no tanto Venezuela, sino Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. Ténganse en cuenta que Evo Morales se quedó 13 años en el poder y ahora está de regreso. ¿Cuál, en su opinión, es el modelo a seguir? Yo creo que estamos más cerca del modelo boliviano, porque Bolivia ha podido demostrar que tras la nacionalización de sus recursos, que ha sido el éxito, el punto de partida, ha podido tener, por ejemplo, el gas a 8 soles, y nosotros los peruanos queremos tener el gas a ese precio, pero todavía no aceptamos bien el término de la nacionalización. Vemos de que Bolivia ha entrado de un estado exportador de materia prima a un estado industrializador. Ahora tienen industria de urea, tienen industria de petróleo y están armando una termonuclear. Ha sido también capaz de romper la concentración de medios lanzando su propio satélite, el Tupac Katari. Tiene 6 buques mercantes en hilo sin tener mar y nosotros no tenemos ninguno. Atención con lo que dijo, ¿no? Romper la concentración de medios, ¿no? O romper el cerco mediático. Eso está a 3 o 4 pasos de expropiar, confiscar, nacionalizar, dicen ellos, medios de comunicación que les resulten irritantes. Siendo entonces candidato presidencial hace 5 años, este señor Vladimir Cerrón, ahora con astucia está detrás de Pedro Castillo, ¿no? Pero puede que sea el poder tras el trono. En otra entrevista concedida cuando él, Cerrón, era candidato presidencial, esta vez al canal público TV Perú, se jactaba de que su partido Perú Libre era el único partido provinciano del Perú. Y también debemos considerar que este es el primer partido provinciano forjado en los Andes del Perú
que se atreve a pelear una magistratura del más alto nivel en beneficio de los pueblos del Perú profundo, puesto que ninguno de los candidatos actualmente que han expuesto sus planes de gobierno, ninguno habla de la descentralización de manera efectiva. Y hay muchos pueblos en el Perú profundo que han sido víctimas del centralismo y por el cual nosotros llevamos una política, en este caso contestataria, descentralista, provinciana, que queremos, ¿no?, que el Estado sea más equitativo con cada uno de nosotros. Interesante el saco blanco, ¿no? Hizo toda la campaña de 2016 con su saquito blanco y ya entonces, desde el canal Willax, la aguerrida y sobornable periodista Cecilia Valenzuela daba como primicia que, siendo gobernador de Junín, el señor Cerrón, aliado con un señor llamado Lora Cam, había escrito la nueva doctrina educativa para ese departamento del Perú y que tenía peligrosos vínculos con el brazo político de Sendero Luminoso, el Movadef. Penal de Junín, a cargo del médico Vladimir Cerrón Rojas, ha mandado confeccionar una nueva currícula educativa escolar para su región. Lo peor es que su nueva doctrina educativa tiene como ideólogos al mismísimo presidente regional, que la pega de pensador, y al profesor de filosofía vinculado al Movadef, esta máscara de Sendero Luminoso, José Lora Cam. Si usted se pregunta cuántos votos sacó el señor Cerrón hace 5 años como candidato presidencial, la respuesta es 0, porque faltando 2 o 3 semanas se retiró. Pero claro, hubiera sacado una ínfima votación, ¿no? Cecilia Valenzuela, como siempre, está bien informada. Yo les recuerdo que cuando Fujimori era dictador, y un dictador bastante popular en el primer tramo de su autocracia, Cecilia Valenzuela realmente era muy admirable en confrontar esa dictadura, ¿no? Y la despedían de los canales y se metía en líos por decir lo que muy poquitos periodistas se atrevían a decirle entonces a Fujimori, ¿no? Yo estaba cómodamente aquí en Miami, ¿no? Yo pasé los 8 años de la dictadura de Fujimori aquí en Miami. Me fui al día siguiente de su golpe de Estado, ¿no? Y regresé ya en 2001, ¿no?, siendo presidente Paniagua, a hacer programas de temporada. Bueno, pero sigamos con Vladimir Cerrón. Fíjense, siendo candidato presidencial, antes de retirarse, porque iba a sufrir una paliza, le decía a otro periodista muy inteligente, Álvarez Rodríguez, en el canal Latina, que él se disponía a nacionalizar los recursos naturales, ¿no?, las riquezas naturales del Perú. Cuidado con el verbo nacionalizar, ¿no? Porque nacionalizar equivale en realidad a expropiar, o sea, si me permiten la franqueza, a robar, o sea, a violar la propiedad privada, a quitarle a alguien su patrimonio, su propiedad, a despojar a alguien de lo que con justicia le pertenece, ¿no? Eso se llama muy alegremente nacionalizar, pero bien mirado termina siendo un robo, ¿no? Para seguir entendiendo la naturaleza de su propuesta, por ejemplo, a la República dice 7 candidatos apoyan renegociar Camisea. ¿Usted también? Nosotros no solamente hemos propuesto renegociar, nosotros hemos propuesto nacionalizar nuestros recursos mineros, petroleros, gasíferos y además los hidroenergéticos. Esos 3 rubros que son los que generan mayor excedente, de los cuales las transnacionales están llevando el 70% y dejando al Estado solamente el 30% como impuesto a la renta. También decía el señor Cerrón, candidato presidencial hace 5 años, con su saquito blanco, entrevistado por Álvarez Rodríguez, que su modelo era el boliviano. Recuerden, Evo Morales se quedó 13 años y 10 meses en el poder. Sin embargo, ¿qué sería si nosotros invertimos esta proporción como lo ha hecho Ecuador y lo ha hecho Bolivia? Bolivia le cobra el 82% y deja el 18% para ellos, y con todo eso no se han ido y además siguen lucrando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros estamos regalando la patria, y eso es un gran problema para nosotros y para nuestro desarrollo. Y cuando se acabe ese recurso, ellos se irán y este pueblo quedará totalmente empobrecido, ya sin el recurso y ni siquiera con el 30% que estábamos cobrando. También decía, y es interesante verlo ahora a la luz del apoyo que Verónica Mendoza le ha dado ya públicamente al señor Pedro Castillo de cara a la segunda vuelta,
que el Frente Amplio, que entonces postulaba la señora Mendoza, que en aquella elección quedó tercera con 18% de los votos, ¿no? Muchos votos más de los que sacó ahora, el pasado 11 de abril, decía que el Frente Amplio era de una izquierda de cafetín, de una izquierda, digamos, impostada, ¿no? O pusilánime. Porque, decía Cerrón furioso, esa izquierda era anti-Cuba y anti-Venezuela, de lo que uno debe inferir que el señor Cerrón y su discípulo, el señor Castillo, son pro-dictadura cubana y pro-dictadura venezolana, a no engañarse. Hay dos candidatos, usted y la señora Verónica Mendoza, y usted lo que ha dicho hace pocos días es: no creo en esa izquierda de cafetín que solo ve la pobreza por Discovery Channel. ¿Se refiere a la señora Mendoza? No de la candidata, sino de la misma estructura del partido de Frente Amplio, en el sentido de que yo no puedo decir que es de izquierda un partido cuando esté financiado por USAID, por ONGs. No puedo decir que es de izquierda un partido cuando sea anticubano, antivenezolano, antiboliviano. Finalmente, es muy preocupante, ¿no? Los cubanos han sufrido una dictadura hace 62 años y continúan padeciéndola. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido, un líder político en el Perú, que está a las puertas de llegar al poder por la vía democrática, esté a favor de esa dictadura, ¿no? De la satrapía cubana, de la autocracia venezolana? Son dictaduras que han hecho un daño grandísimo a esas naciones, ¿no? Bueno, en otra entrevista que concedía siendo candidato presidencial antes de retirarse hace 5 años con el ya famoso saco blanco a TV Perú, Vladimir Cerrón decía algo que también es muy alarmante, ¿no? Él decía que en el Perú hay presos políticos y que Gregorio Santos y Antauro Humala son, en su opinión, presos políticos a los cuales él indultaría. Uno profesa un socialismo como el que usted profesa, evidentemente pues las libertades personales no están dentro del objetivo principal, ¿no? En ningún sistema político las libertades personales son plenas, ¿ah? Si allá se ataca que en Cuba no hay libertad de prensa. El problema son los maximalismos de un lado y de otro. No vaya a pensar que en este sistema peruano también hay libertad de prensa. También la prensa es restringida aquí en el Perú. Entonces, si decimos que ahí hay presos políticos, aquí no va a decir que no hay presos políticos. Entonces, ¿cuáles son los presos políticos? Bueno, pues tenemos el caso de Santos, por ejemplo, que es bastante. ¿Sigue siendo amigo suyo? Sí, es mi amigo. Gregorio Santos es mi amigo. Antauro Humala también es mi amigo, ¿no? Y muchos señores que acusaron de senderistas, terroristas, sin haber tenido ninguna prueba y fueron presos políticos. Esto es muy grave, ¿no? Porque este es el dueño del partido Perú Libre, de Pedro Castillo, y es el jefe ideológico de Castillo, el que le ha escrito el plan de gobierno. Y dice que en el Perú no hay libertad de prensa. Por supuesto que hay libertad de prensa en el Perú, una libertad plena y restricta. Y dice que en el Perú hay presos políticos. Esto es falso. Antauro Humala está preso no por político, está preso por criminal, por maliciar y complotar un asalto a una comisaría y matar a 4 policías. Gregorio Santos está preso por criminal. De manera que engaña vilmente a la gente este señor Vladimir Cerrón, ¿no? Tenemos que ir a la pausa y al regreso les voy a contar, si me acompañan, claro, cómo ha sido la relación antes tan, tóxica entre Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori. No se querían nadita, pero ahora de pronto tan fraternal, tan cordial, con el señor Vargas Llosa desde Madrid pidiendo el voto por Keiko como mal menor. Acompáñenme, pero antes de ir a la publicidad les recuerdo que este fin de semana, ayer sábado 24 y hoy domingo 25 de abril, se dictó el seminario Creando Riqueza. Lo dicta un brillante conferencista colombiano, Alejandro Cardona, que ha hecho mucho dinero invirtiendo en la bolsa de valores, aquí, ¿no?, en la bolsa de Wall Street de Nueva York. Alejandro enseña en su seminario cómo invertir en la bolsa, es decir que a la gente que no sabe cómo invertir, la educa, le da los consejos básicos, le enseña las herramientas fundamentales para entrar en la bolsa y para invertir sagazmente, juiciosamente. Si ustedes se perdieron el seminario de este fin de semana, todavía pueden verlo en los próximos 7 días entrando a seminariocreandoriqueza.com. Ya regresamos con las peleas, las diatribas, las invectivas entre Vargas Llosa y Keiko de antes y la luna de miel tan improbable de ahora. Ya venimos.
Nueva Tres Cruces Light. Light para los que viven fuerte. Nueva Tres Cruces Light. Light para los que viven fuerte. Inscríbete a nuestro próximo seminario Creando Riqueza, donde el economista Alejandro Cardona compartirá sus propias estrategias que usa hace más de una década, enseñando cómo obtener altas rentabilidades. Separa tu cupo este 24 y 25 de abril. Aprenderás cómo los latinos están haciendo dinero participando en la bolsa de valores. Llegó tu hora de aprender y obtener tu libertad financiera. Inscríbete ahora llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033 o registrándote en seminariocreandoriqueza.com. Seminariocreandoriqueza.com. La mejor inversión es aprender a invertir. Acuérdate de la tela y los botones. Ajá. Y no te olvides que los hilos son importados. Vamos a pagar con dólares. Ya, perfecto. Chao. Ahora que todos trabajamos en casa, hay dos cosas muy importantes para mi negocio: tiempo y seguridad. Y con Dollar House lo hago al toque. Y es que con Dollar House puedes cotizar, transferir y recibir dólares o soles desde su app o página web en minutos, de manera segura, confiable y rápida. Además, te ofrece un mejor tipo de cambio que el dólar paralelo, con la seguridad de hacerlo desde tu casa, oficina o donde estés. Y no te olvides de poner tu cupón WILAX para obtener grandes descuentos. Ahora que tengo mi propia empresa, puedo confiar en Dollar House para cualquier cosa. Desde el inicio de la cuarentena, nunca dejamos de trabajar. Nos preocupamos por su salud y bienestar, con estrictos protocolos durante el ingreso, tránsito y distanciamiento social. Los esperamos con nuestra amabilidad, servicios y muchas sorpresas. Mall del Sur y Plaza Norte los esperan. Ma, ¿tu receta? Oh no, me quedé sin saldo. ¡Franco! ¡Volviste a perder el control! Con el app Mi Movistar en tu mano es simple. Hacer tus recargas y consultas de saldo es mucho más fácil. ¡Facilísimo! Ma, ¿cuál era tu receta? ¿Ya descargaste el app? ¿Qué esperas? En Mediterráneo tenemos una gran noticia. Ahora también puedes hacer tus pedidos a través de nuestra página web www.mediterraneo.com.pe. Desde nuestro clásico pollo hasta lo mejor en parrillas, postres y mucho más. Contamos con todas las medidas de seguridad para realizar nuestros envíos a domicilio. No esperes más. Ingresa a nuestra página web www.mediterraneo.com.pe o llámanos al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. De lunes a viernes a las 9. El doctor Málaga se siente protegido, de lo más patán, está por encima de todo porque se siente apadrinado. Todo lo que en ningún otro programa se atreven a decir. Señor Sagasti, usted debería callarse la boca cuando tiene semejante ropa tendida. Ve tú a saber. De lunes a viernes a las 9. Solo por Willax. Optimismo. Bienvenidos a 7x7. Estamos apenas a 6 semanas de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y mucha gente en el Perú, sobre todo gente de la izquierda progresista, de la izquierda democrática, de la izquierda periodística, ¿acaso se sorprendió porque el ilustre escritor Mario Vargas Llosa pidió votar por Keiko Fujimori para atajar la candidatura chavista de Pedro Castillo, que en opinión de nuestro premio Nobel amenaza gravemente a la democracia en el Perú e implantaría a buen seguro una dictadura chavista de llegar al poder? El periodista Gustavo Gorriti, que en tiempos de Fujimori fue también sumamente aguerrido contra aquella dictadura,
Recuerden que lo tomaron preso la noche del golpe de Estado, que se fue al exilio en Panamá, un periodista de una trayectoria muy limpia en defensa de la libertad de prensa, y además un periodista muy bien informado, con el cual se puede discrepar o coincidir, pero es un periodista de alto vuelo y de bastante influencia en el Perú. Se ha permitido criticar a Vargas Llosa. Ha dicho que Vargas Llosa se atropelló, se precipitó al pedir el voto por Keiko Fujimori. Gorriti piensa que Vargas Llosa tendría que haberle exigido a Keiko unas garantías y unos compromisos y que por tanto se apuró demasiado en apoyar la candidatura de la señora Fujimori. Sin embargo, acá yo creo que ha habido un apresuramiento y que él ha regalado su voto sin haber... y creo que se ha olvidado la experiencia que hubo el año 2011, que tú has mencionado, con Humala, donde había todo tipo de suspicacias, de temores respecto de lo que podía ser Humala, el chavismo, todo aquello, la razón por la que se había votado por García el año 2006. La comparación con Humala en 2006 y en 2011 es pertinente, ¿no? Humala, sobre todo en 2006, era un chavista furibundo y además un chavista financiado por Chávez, ¿no? Era un soldado del ejército de Chávez en América Latina. Suerte que no ganó en 2006, ¿no? De haber ganado Humala en 2006, seguramente el Perú habría sido una satélite, una colonia del chavismo, ¿no? Pero cuando Humala gana 5 años después, Chávez ya tenía cáncer y por tanto Chávez ya no se expandía, no se desbordaba en la región. Tenía que atender su salud. Y en parte por eso, por la enfermedad de Chávez, y también porque los Vargas Llosa ejercieron una influencia muy positiva en Humala. Humala, llegado al poder, no gobernó como un chavista, no destruyó la democracia, no escribió una nueva constitución, no cerró el Congreso. Temores que yo ciertamente albergaba, ¿no? Y por eso me opuse tenazmente a él, a Humala. Recordemos en aquella ocasión, y solo han pasado 10 años, cómo Vargas Llosa decía que nunca, jamás o jamás, nunca apoyaría a la señora Fujimori. Nunca por un Fujimori. Nunca votar por un Fujimori, decía Mario. Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y por los robos espantosos. Yo por eso no votaría jamás. Pero nunca digas nunca o nunca digas jamás, porque, bueno, 10 años después, puestos en esta disyuntiva diabólica, Castillo o Keiko Fujimori, el Nobel pide votar por la señora Fujimori. Como dicen algunos, ningún político resiste un archivo, ¿no? Yo menos. El archivo siempre nos desmiente, nos corrige y demuestra nuestras contradicciones o nuestros zigzags, ¿no? Bueno, en otra ocasión, Mario Vargas Llosa decía que en ningún caso correspondía indultar al ex dictador Fujimori. Decía que Fujimori en prisión gozaba de estupenda salud, no sé cómo Vargas Llosa sabía esto. Decía que Fujimori en la cárcel recibía un excelente cuidado médico, tampoco sé quién se lo había contado, y en cualquier caso afirmaba enfáticamente no correspondía indultarlo. Ahora su hija dice que lo va a indultar el primer día de su gobierno y Vargas Llosa apoya a su hija. Creo que no es el caso del expresidente Fujimori. Él está tan sano como usted y como yo. Creo que no hay peruano que esté tan cuidado y vigilado por los médicos como el expresidente Fujimori. Y su estado de salud de ninguna manera merita, digamos, un indulto. También decía, es verdad que ahora la salud del señor Fujimori en la cárcel está más deteriorada, pero también decía Vargas Llosa que como Fujimori estaba condenado por crímenes contra los derechos humanos, no podía nunca ser indultado. Ahora me imagino que ha revisado esa opinión atrabiliaria, o por lo menos la ha puesto en duda. Por otra parte, él está condenado por crímenes contra los derechos humanos y como usted sabe, para los crímenes contra los derechos humanos
no hay indulto posible, así que yo espero que el gobierno peruano no ensucie su gestión sacando a la calle a una persona que en juicios absolutamente respetuosos de la legalidad e impecables ha sido condenado por crímenes contra los derechos humanos y por robos cuantiosos, de los cuales el Perú no ha podido recuperar sino apenas la mísera cantidad de 180 millones de dólares. Bueno, esos crímenes y esos robos supongo que para Vargas Llosa no han cambiado últimamente, ¿no? Son hechos. Sin embargo, lo que ha cambiado últimamente es que Vargas Llosa sí cree que ahora Fujimori debería ser indultado por su hija. O que su hija anuncie que va a indultarlo no es razón suficiente para que Fujimori deje de apoyar a la señora, para que Vargas Llosa deje de apoyar a la señora Fujimori. Demasiados Fujimoris dando vueltas en mi cabeza. Pero por otra parte, cambiar de opinión no necesariamente es un error, a veces es una manera de leer mejor la realidad, de actualizar tus propias convicciones, ¿no? De cotejarlas con una realidad que siempre es cambiante y hasta caótica. Bueno, en aquella ocasión, 2011, hace 10 años nada más, ¿no? Pero parece que hubiera sido hace un siglo, entrevistado por Raúl Tola, que es ahora uno de sus periodistas predilectos, o de sus mascotas periodísticas, el ilustre Vargas Llosa afirmaba enfáticamente que de ninguna manera pasarían a la segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y pasaron. Yo lo pongo en una hipótesis de disyuntiva moral. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta en la que se enfrentasen Humala y Keiko? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Es decir, ¿Velasco o Fujimori? Me niego a creer que la ceguera, digamos, pueda llegar a ponernos en esa disyuntiva. Lo que demuestra que la clarividencia de Vargas Llosa para leer el futuro, para penetrar en el futuro, no es tan confiable. No va a ocurrir, en ningún caso va a ocurrir, decía Vargas Llosa, y ocurrió, ¿no? Ocurrió. Los peruanos tuvieron que elegir entre Velasco y Fujimori, y eligieron a Velasco con el apoyo de los Vargas Llosa. ¿Quién lo hubiera dicho? Por cierto, si bien la metáfora sanitaria es divertida, ¿no? Uno es el cáncer y otro es el SIDA, es un poquito exagerada, ¿no? Pero por otro lado es comprensible que un novelista exagere, porque desde luego crear ficciones es exagerar, ¿no es cierto? O sea, es falsear la realidad, ¿no? Mejorarla, colorearla, dotarla de otras texturas, de otras voces, de otros ámbitos, exagerarla. Es decir, que el novelista, Vargas Llosa, es a tiempo completo alguien que miente y exagera, ¿no? Y que crea ficciones embusteras, persuasivas. Su oficio consiste en exagerar. Pero en realidad ni Keiko fue el cáncer, ni Humala fue el SIDA, porque los países no se mueren. Los países se enferman, sí, se enferman. Y el comunismo es una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la enfermedad terminal es la que postula Castillo, el comunismo. Porque es una enfermedad que no mata al país, no lo mata, pero lo condena a una lenta, larga, terrible agonía. Miren Cuba, más de 6 décadas agonizando. No se ha muerto y no se va a morir porque los países no se mueren. Países no se mueren, pero siempre pueden estar peor. A diferencia de los individuos que sí fallecen, hay un momento en el cual ya no pueden estar peor y dejan de respirar, ¿no? Dicho todo eso, entonces, ahora la enfermedad terminal es el comunismo, ¿no? A tener esto en cuenta. Porque en aquella entrevista con Tola, Vargas Llosa decía que estaba absolutamente seguro que no habría segunda vuelta entre Keiko y Humala y que no aceptaba eso ni como hipótesis de trabajo. Los candidatos que representan la continuación de la democracia, el perfeccionamiento de la democracia, la
el fortalecimiento de una política económica que está trayendo muy buenas consecuencias al Perú, al final va a prevalecer. Si un candidato antisistema llega a la segunda vuelta, pues espero que, como ocurrió en la última elección, hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto?, y hacia el mal menor. O sea que esa disyuntiva, yo creo que los peruanos que creemos en la libertad, en la democracia, no debemos aceptarla ni siquiera como una hipótesis de trabajo. Pero fue una realidad y tuvimos que trabajar con esa realidad y Vargas Llosa se equivocó. Cuando el señor Vargas Llosa habla de política a veces se equivoca, ¿no? No es infalible, ¿ah? No. No es el Papa hablando de asuntos teológicos, ¿no? Ciertamente no. Bueno, en aquella elección hace 10 años, cuando él apoyaba a Humala y yo a Keiko, él creía, y así lo decía en este pronunciamiento oficial, que votar por Keiko era legitimar a la dictadura de Alberto Fujimori y al mismo tiempo votar por una segura dictadura fujimorista que Keiko implantaría en el Perú, copiada o calcada de la dictadura de su padre. Entonces, el argumento o los argumentos de Vargas Llosa eran: votar por Keiko es convalidar la dictadura de su papá y es, con toda seguridad, votar porque el Perú vuelva a tener una dictadura fujimorista. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido nuestra historia. Y además, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. Para evitar ese oprobio a nuestro país, muchos peruanos independientes hemos decidido apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Pregunto, como alumno díscolo al profesor, pregunto, ¿y ahora 10 años después votar por Keiko Fujimori ya no equivale a legalizar o legitimar o convalidar moralmente la dictadura de su papá? Pregunto, ¿y ahora 10 años después votar por Keiko Fujimori ya no supone que ella va a abrir las puertas a una nueva dictadura fujimorista en el Perú? Por lo visto no, por lo visto Vargas Llosa ha mudado de opinión o ha mutado de opinión. Ambas acepciones caben, ¿no? Por lo visto ahora Vargas Llosa cree que si votas por Keiko no estás votando por su papá y que Keiko no será una dictadora. Esto último pues, me parecería más razonable, ¿no? Por eso yo no lo acompañaba en aquellas certezas fundamentalistas contra Keiko de hace 10 años, ¿no? Como era natural, hace 10 años Keiko estaba ofuscada con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa ya era recientemente Premio Nobel de Literatura, nada menos, y Keiko lo invitaba a escribir una novela. Veamos. Y yo lamento que él de manera indirecta desacredite incluso la votación del 40% de personas que confía en Fuerza Popular. En todo caso le daría una recomendación, quizás él pueda escribir más adelante una novela sobre las agendas. Esto no lo dijo Keiko, fue todo mi error en 2011, lo dijo en 2016, en la campaña presidencial del 16, cómo no. Y se refería a las agendas de Nadine Heredia, la primera dama, ¿no es cierto? Unas agendas manuscritas que revelaban que los Humala habían recibido dineros indebidos de Caracas y de Brasilia, ¿no? O de Sao Paulo, o de Río, no sé de dónde venían los dineros turbios brasileños. Bueno, pero sí me llamó mucho la atención, buceando en el mar turbio del pasado, de los archivos periodísticos, encontrar esto, ¿no? Siendo los Humala presidentes, Ollanta y Nadine, porque gobernaban, Vargas Llosa, que los había apoyado y que era tan, bueno, salamero con ellos, ¿no? Decía, y yo creo que no debió decirlo, francamente, que era una muy buena idea que la señora Nadine Heredia se postulase a la presidencia y que sería una gran presidenta, una muy buena presidenta. Y en ese momento la señora Heredia era primera dama, ¿no? Y los peruanos temían que los Humala se enquistaran en el poder e hicieran la misma operación que los Kirchner en Argentina, o sea,
Ollanta gobierna un mandato y luego lanza a su esposa que gobierna el siguiente mandato. Bueno, por lo visto, el señor Vargas Llosa veía con enorme simpatía esa posibilidad y así lo expresaba. Ya es hora de que haya una mujer en la presidencia del Perú. Las mujeres representan por lo menos la mitad de la población peruana. Todas ellas están muy comprometidas ahora en la vida profesional, en la vida cultural, en la vida política del país. Así que creo que ya es hora de que tengamos una presidenta. Podría ser ella, desde luego, y estoy seguro que sería muy buena presidenta. Yo estoy seguro de que no sería una muy buena presidenta, ¿no? Y estoy seguro de que los Humala, Nadine y Ollanta recibieron dineros indebidos, turbios, por debajo de la mesa, de países extranjeros, Venezuela y Brasil principalmente, que no debieron recibir y que debieron declarar y con los cuales no debieron quedarse a hurtadillas, ¿no? O sea que, como digo, Vargas Llosa se equivoca políticamente y muy a menudo, ¿eh? Muy a menudo. Ya en 2016, pero antes de la primera vuelta, cuando los peruanos tenían que elegir, por ejemplo, a Keiko, a Kuczynski, a Verónica Mendoza, a Alfredo Barnechea, a los injustamente retirados de aquella carrera, Julio Guzmán y César Acuña, les mando a ambos un abrazo, el señor Vargas Llosa de nuevo repetía el argumento fundamentalista, exacerbado, inflamado, de que si Keiko Fujimori ganaba aquellas elecciones que perdió por 40.000 votos, abriría las cárceles, decía Vargas Llosa en tono apocalíptico, liberaría a todos los zampones y ladrones y truanes del fujimorismo, les confiaría al gobierno e instauraría una dictadura. Espero que Keiko Fujimori no gane. Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones, pues sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú. Una de las más sanguinarias, una de las más corruptas. Y entonces votar por la hija del dictador, que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles, sacar a todos los fujimoristas, empezando por su padre, para que pasen a gobernar, pues sería una gran desgracia para el Perú. No creo que vaya a ocurrir. Casi ocurrió, ¿no? Casi ocurrió. Keiko perdió esas elecciones por 41.000 votos contra Kuczynski, teniendo ya mayoría parlamentaria. ¿Hubiera sido mejor un gobierno de Keiko que uno de Kuczynski? Yo creo que sí. El de Kuczynski resultó catastrófico, ¿no? Kuczynski fue el primer peruano en pensar que Vizcarra podía ser un buen presidente. Y fue un presidente nefasto. Es decir que a Kuczynski le debemos haber padecido a Vizcarra, ¿no? Y luego Vizcarra parió a lo demás, Merino y Sagasti, ¿no? Este quinquenio verdaderamente trágico para el Perú, ¿no? Yo creo, sin apoyar ahora a Keiko, que habiendo tenido ella ya mayoría en el Congreso, habría sido un quinquenio bastante menos convulsionado, traumático desde el punto de vista institucional en el Perú, ¿no? Pero Vargas Llosa estaba en aquella ocasión abierta y sañudamente en contra de Keiko, como siempre, y apoyaba a Pedro Pablo Kuczynski, para mi sorpresa, porque Vargas Llosa es amigo de toda la vida de Barnechea y yo pensé que respaldaría a Alfredo. No fue así. Vargas Llosa apoyó y se equivocó a Kuczynski. Y digo que se equivocó porque Kuczynski resultó a la postre también un ladronzuelo, había recibido sobornos de Odebrecht, pero sobre todo resultó el padre putativo de Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra, ¿cuánto daño le ha hecho al Perú? Mi voto iría por Pedro Pablo Kuczynski y espero que Pedro Pablo Kuczynski pase a la segunda vuelta, porque estoy seguro que si compiten entre Pedro Pablo y Keiko Fujimori, Pedro Pablo va a ganar por fortuna para el Perú. ¿Fue una fortuna para el Perú que ganara Kuczynski hace 5 años? No. Yo creo que fue muy desafortunado. Yo creo que Kuczynski y su vicepresidente Vizcarra desgraciaron al Perú. Vizcarra luego cerró un congreso legítimo. Vargas Llosa, por cierto, aplaudió ese acto de barbarie. Por eso digo, los Vargas Llosa a menudo se equivocan, ¿no? Yo todavía no puedo creer que Vargas Llosa, que es un demócrata cabal, haya aplaudido que hace apenas 2 años Vizcarra cerrase un congreso elegido por el pueblo, ¿no? Sí, un congreso en el cual había una mayoría fujimorista que se había portado mal,
pero un Congreso que Vargas Llosa denostó con los adjetivos más insultantes, y un Congreso que, por comparación con el actual Congreso que derribó a Vizcarra y que ha dado leyes chifladas y estatistas, no era peor, de hecho era menos malo que el actual, ¿no es cierto? Bueno, ya digo, Vargas Llosa cuando habla de política se equivoca y mucho. Ya siendo, me parece, Kuczynski presidente y habiendo caído Kuczynski, Vargas Llosa daba esta entrevista y seguía criticando acremente a Keiko. Tampoco podía dejar de pensar en Keiko Fujimori, que en lugar de construir un partido moderno, democrático, aplicó, incluso radicalizando algunas de las recetas de su padre, pensando que quizá no le pasaría a ella lo que le pasó a su padre. Y claro, probablemente también perdió un poco el sentido de la realidad. Creyó que tenía asegurado el poder. La derrota que le infligió Kuczynski es algo que no le perdonó nunca. Y entonces yo creo que ese deseo de venganza, en cierta forma, trastornó completamente la vida parlamentaria en el Perú, porque el fujimorismo se dedicó, pero fundamental, con el apoyo del APRA, ¿no? Bueno, con el apoyo del pequeño grupo de diputados apristas, a tratar de impedir que Kuczynski hiciera un gobierno. Pero eso no justificaba cerrar un Congreso elegido por el pueblo. Cerrarlo fue un abuso, un acto de barbarie, un trauma institucional que los peruanos tuvieron que sufrir. Trajo consecuencias catastróficas, por ejemplo, un Congreso mucho peor, un Congreso que destituyó al felón de Vizcarra, de manera que fue un grave error cerrar ese Congreso y aplaudir a Vizcarra por cerrarlo, ¿no? Y el señor Vargas Llosa aplaudió a Vizcarra. Pero en aquella ocasión decía que Keiko tenía toda la culpa por haber saboteado al gobierno de Kuczynski y al gobierno de Vizcarra. Entiéndase que el Congreso no está para aplaudir o para acompañar dócilmente al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Legislativo sirve de contrapeso, de equilibrio, de voz crítica, ¿no? De mirada fiscalizadora, vigilante. Es decir, que el Congreso está a veces para oponerse, para obstruir, para plantear reparos. Y eso es lo que hizo, bueno, sí, quizá con excesiva aspereza o con una matonería o una prepotencia que debió ahorrarse la mayoría parlamentaria fujimorista, pero nada de ello justificaba cerrar el Congreso, señor Vargas Llosa. Sabotearlo, censurarle a los ministros, hasta crear una situación realmente imposible en el Perú, y a llevar al fracaso el gobierno de Kuczynski, que yo creo que era la persona más preparada, la persona a la que esperábamos, hombre, sobre todo quienes lo habíamos conocido bien, un gobierno espléndido, y sin embargo fue un gobierno desastroso, y ahora salen acusaciones que, oye, te dejan absolutamente desconcertado, tratándose precisamente de una persona como Kuczynski, ¿no? Pero él dice que lo había conocido bien a Kuczynski. Bueno, no lo había conocido tan bien, ¿no? Yo no era tan cercano a Kuczynski y ya me habían llegado rumores de que Kuczynski había recibido dinero de Odebrecht siendo ministro de Toledo. Y además, para ser ministro del gran ladrón de Toledo, del gran canalla de Toledo, había que tener estómago, ¿no? Todo el mundo sabía desde el día 1 de Toledo que era un rufián, negaba a su propia hija, era un impresentable. Entonces, claro, es muy fácil decir luego, bueno, yo no sabía, no estaba informado, yo no sospechaba, yo pensé que era un caballero Toledo, yo pensé que era un caballero Kuczynski, qué decepción tan grande me he llevado. Bueno, pero hay que estar más atentos a los detalles, ¿no? Para terminar, y de nuevo, yo creo que demostrando un cierto fundamentalismo ácido contra Fujimori, contra su hija o contra sus hijos, Keiko y Kenji, Vargas Llosa decía en tiempos muy recientes que no era verdad que Fujimori había derrotado al terrorismo, ¿no? Y que además Fujimori como dictador había practicado el terrorismo de Estado. Sin convalidar los abusos, las fechorías, las trapacerías de Fujimori dictador, es obvio que Fujimori derrotó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.
Y es obvio que Fujimori encaminó al Perú en la senda del progreso económico, ¿no? Hay un país que ha sido empapelado enteramente de propaganda a lo largo de muchos años, y es lógico, el fujimorismo tiene unos recursos que son casi inagotables. Nunca se robó en el Perú como se robaron los 10 años de Fujimori en el poder. No es verdad que el Fujimori acabara con el terrorismo. Fujimori practicó un tipo de terrorismo de Estado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento Tupac Amaru, que llenó de sangre y de cadáveres el país. Bueno, vamos a la pausa y luego regresamos con la sección de videos humorísticos 7x7. Antes les recuerdo que si quieren aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, hay un seminario por internet que dura apenas 2 días. El seminario Creando Riqueza, lo dicta Alejandro Cardona. Él ha hecho fortunas en la Bolsa de Wall Street y él te puede enseñar cómo entrar a invertir en esa Bolsa de Valores. Seminario creandoriqueza.com. Está en internet y él acaba de dictar su seminario este fin de semana, ayer 24 y hoy 25, pero es posible ver el seminario los próximos 7 días si uno se afilia por internet a seminario creandoriqueza.com. Una pausa y regresamos con el 7%. Impotencia sexual, pida su cita al 01-707-5959, 01-707-5959. En el año 2021, expande tu conocimiento financiero entrenándote con el economista Alejandro Cardona. Inscríbete ahora mismo para el próximo seminario Creando Riqueza. Este 24 y 25 de abril. Conocerás cómo obtener altas rentabilidades, así como miles de personas alrededor del mundo lo han logrado, siendo entrenados por el economista Alejandro Cardona, logrando su libertad financiera. La mejor inversión es aprender a invertir. Inscríbete ahora llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033 o registrándote en seminariocreandoriqueza.com, seminariocreandoriqueza.com. Con la nueva normalidad también llegaron las clases de lavado. Por eso presentamos la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar, que genera más lavaza, para que puedas lavar y cuidar más prendas. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Me encantaría darle un cereal que no tenga colorantes ni saborizantes artificiales. Dales un cereal con el mejor origen. Cereales Ángel Natura. Buenísimos porque tienen hierro y vitaminas del complejo B. Y porque no tienen ni colorantes ni saborizantes artificiales. Pídelos con salvado de trigo, salvado de maíz y harina de 7 semillas. Cereales Ángel Natura. Buenos por lo que tienen y por lo que no. Ahora en Plaza Norte y Mall del Sur podrá ir a comprar lo que quiera, porque si le sale luz azul, es gratis. Ganaste, azul es gratis. Ganaste, azul es gratis. Avísele a todos sus familiares y amigos y aprovechen que si sale azul, su compra es gratis. Ganaste, azul es gratis. Este programa llega gracias a Cerveza Amstel. Nueva Tres Cruces Light. Light, para los que viven fuerte. Nueva Tres Cruces Light. Light, para los que viven fuerte.
Bienvenidos a la parte final, a la sección de videos humorísticos 7x7, auspiciada, por supuesto, por esta gran cerveza Amstel del grupo Heineken Perú. Una maravillosa y superable cerveza Amstel, 100% puro Malta, 100% puro Ámsterdam. Pruébenla, por favor. En el puesto número 7, Mauricio Fernandini entrevista a Gisela y le recuerda que competía en su programa concurso de baile. Y a mí me da mucha curiosidad, Gisela, porque te he visto de cerca, además yo he bailado un año en tu programa, ¿no? Representando al Canevaro, por supuesto, con dignidad, pero lo hice... En el puesto número 6, Janet Barbosa entrevista al notario, ex esposo de Magali Medina. Mira. Me haces falta cada paso. No, la verdad que sí. La primera vez que lo escucho. Está cantando lindo. Canta al estilo mexicano, ¿no? Como bien charro, así. ¿No? Yo estoy segura que... Chicas, y yo estoy segura que ahora que se liberó va a cantar mejor. En el puesto número 5, en un operativo policial ante una fiesta COVID, una señora de 50 años pregunta en qué canal va a salir eso para verse. Al llegar al lugar se encontraron a este grupo de personas sin mascarilla, además grandes cantidades de alcohol. Algunos intervenidos en estado de ebriedad tomaron la labor de fiscalización como juego. ¿En dónde voy a salir? ¿En qué canal, por favor? Quiero verme. A mis 50 y tu resto. En el puesto número 4, una periodista exitosa entrevista a un congresista electo de Perú Libre. Nosotros entendemos. Es un enemigo político, Guido, porque yo no te estoy terruqueando y no me... Ahora, mira, si te traes tu argumento, si yo soy fujimorista, ok, soy la señora acá. Bueno, en el puesto número 3, un miembro del partido FREPAP invoca a su líder espiritual, Ezequiel Ataucusi, en un ritual para bendecir al candidato Pedro Castillo. Está arrodillado y al parecer pierde los papeles. Quiero que sepan que la voluntad soberana del juez supremo de la creación, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, bendito Jehová de los ejércitos, agarra para acá los mandamientos, agárralos ahí, por favor. En el puesto número 2, la conductora Rebeca Scrivens dice que hay que cuidarse tomando manzanilla, pisco y en casa también, casero, vamos a seguir remando, ¿ah? No hay que cansarnos. Con manzanilla, tu pisco, lo que mierda les quieres chupar. Ay, perdón, se me escapó. Ay, me van a pasar memorando. Ay. No pasa nada, querida Rebeca. Y en el puesto número 1, un vecino de Chorrillos se queja porque vive cerca de un criadero de gallos y dice que solo faltan vacas, burros, caballos. Oscar Reyes ha presentado año tras año solicitudes y quejas ante el municipio de Chorrillos, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas y las aves han continuado reproduciéndose. Y eso es lo que molesta, que los gallos entran acá a mi casa. Las palomas, las moscas, ¿y el olor? El olor. Yo digo que le falta una que traiga pues, caballos, burros, vacas, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro público que continúa creciendo, multiplicándose. Gracias a nuestros auspiciadores, sobre todo al grupo Heineken Perú, a esta cerveza deliciosa Amstel, al seminario creandoriqueza.com de Alejandro Cardona. Ahora tenemos un nuevo cliente publicitario que por supuesto nos honra, la inmobiliaria Centenario. Gracias a la inmobiliaria Centenario por confiar en este programa. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar la batalla por las libertades en el Perú.
las libertades políticas, económicas, las libertades morales, personales, para gobernar tu propio cuerpo. Aquí estaré al pie del cañón para dar la pelea hasta el final, porque los peruanos merecemos ser libres, no merecemos una dictadura chavista, neocomunista. Muchas gracias por hoy, muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo a las 10 en punto de la noche aquí en el 7%.